Bueno, buen miércoles para todos. A pedido de Claudia Esther, vamos a hablar el día de hoy del tema de los florales de Bach, ¿sí? Y bueno, para encarar este tema, primero tendríamos que empezar a hablar de qué son las flores de Bach, ¿no? Estamos hablando de que Bach fue un médico británico allá por los años 1930, en donde descubre. Él estaba enfermo, él padecía una enfermedad bastante embromada, cáncer. Descubre los florales, él creía que todas las enfermedades humanas estaban asociadas o eran consecuencia de un estado mental negativo, ¿sí? Y que cada una de esas flores, que son 38, en realidad son 37, porque realmente, hay una flor que no es una flor, en realidad entra dentro del grupo de los florales, pero no es una flor, que es el agua de roca o rock water, que es el floral 27, que en realidad es un destilado que es agua de manantial, pero igual se toma como si fuera una flor. Entonces, descubre estas 38 flores y él cree que cada una de esas flores está asociada a una emoción negativa en particular. Entonces, al tomarlas, es como que él creía que el cuerpo se empezaba a sanar a sí mismo, por sí solo. Entonces se restauraba la parte emocional y por ende ya no se somatizaba a la parte física. Entonces era como una restauración y un equilibrio que se hacía con el tema de las flores, ¿no? O sea, un gran homeópata, una terapia alternativa, como son las flores de California también. Pero hoy no vamos a hablar de las flores de California. Hoy vamos a hablar de las flores de Bach. Bueno, entonces tenemos que Bach descubre estas 38 flores. Las catalogan 7 grupos diferentes. O sea, tenemos el grupo número 1, porque tienen su orden. El grupo número 1, que son los miedos. El grupo número 2, que es el grupo de la incertidumbre. El grupo número 3, que es la falta de interés o el desinterés. El número 4, la soledad. El número 5, la hipersensibilidad. El número 6, la tristeza. Y el número 7, la preocupación excesiva por los demás. Entonces, teniendo esos 7 grupos, dentro de esos 7 grupos, tenemos todo el sistema floral, ¿sí? Así que ahora vamos a ir viendo cada grupo separado, uno por uno, para empezar de lleno con las flores. Yo creo que una vez hice un PowerPoint y lo subí al canal. No me acuerdo si hice con todo el sistema de Bach o solamente con un grupo en específico, no recuerdo. Pero eso ustedes lo buscan si les interesa. Bueno, vamos a ir entonces por el primer grupo, ¿no? Los miedos. La primer flor para el tema de los miedos es Aspen, que es álamo temblón, en realidad, tenemos que entender que el nombre que se le da es inglés, ¿tá? Está en inglés. Pero la traducción en español es el álamo temblón. Y tenemos que saber también que es un código numérico universal. O sea, si yo voy a pedir una receta, una homeopatía, no sé, a Estados Unidos o en la China o lo que sea, yo no le voy a decir Aspen, Cherry Plant, no, le voy a decir, bueno, el floral 2, el floral 27, el floral 15, porque es un código universal. Ya todo el mundo sabe lo que es el floral 2, el floral 15, ¿se entiende? No es por el nombre, es por el número. Bueno, entonces tenemos Aspen. Aspen corresponde a el álamo temblón y se da cuando la persona está en un estado de miedo a lo desconocido. O sea, miedo a los fantasmas, miedo a lo que no podemos entender y no podemos ver. Ejemplo, las pesadillas. Cuando estamos angustiados y no sabemos por qué. Entonces ya empezamos con esa cosa como de que hay algo en el entorno, o me siento observado, o seguro que hay algún fantasma en la casa. Bueno, ahí se da Aspen.
Niños, por ejemplo, también que tienen miedo a dormir, tenemos que entender que las flores de Bach se puede dar a cualquier ser vivo, porque incluso se da en las plantas, se le da a los animales, no tiene efectos placebos, no tiene contraindicaciones, no tiene nada. Todo ser vivo puede tomar las flores de Bach, ¿sí? Ya sea por aspersión o de forma oral. Muy bien. Entonces, ese era el álamo temblón, ¿no? Que le dicen álamo temblón porque teóricamente el árbol empieza como a temblar, las hojas empiezan a temblar cuando viene tormenta. Dice que es el primer árbol que siente como que viene la tormenta y empieza a temblar. Bueno, después tenemos Cherry Plum, que es el floral 6. Es el cerezo, ¿sí? El cerezo silvestre, ¿no? Cherry Plum es el miedo a perder el control y el equilibrio. O sea, es cuando estamos en ese estado de ira y que decimos, ay, me parece que voy a hacer una... ¿Cómo es? Una... no sé, hay una pérdida en el control. Yo la asocio mucho a la carta de la fuerza. Vieron que la carta de la fuerza... uno cuando le sale esa carta es como que tiene que tratar de mantener el control. Tiene que tratar de decir, bueno, hay que controlarse, hay que no matar a nadie, no mandar a todo el mundo a freír papas, o sea, va por ahí, ¿no? Cherry Plum. Por ejemplo, ¿no? Cuando los niños, claro, porque sucede mucho también, cuando los niños se orinan en la cama, tienen ese miedo a perder el control, o sea, se dan niños y se dan adultos en adultos mayores, el miedo a perder el control esfinterial, eso se da mucho. Personas que tienen como si fueran TOCs o tics que no se pueden controlar, entonces son como compulsivas también, se descontrolan con facilidad, entonces ahí se da Cherry Plum, el floral 6. Tengo que decirles antes de seguir que cuando Bach descubre las flores, no descubre de una las 38. Él descubre primero 12, que son los famosos 12 sanadores. Que él empieza a trabajar con ellos, ¿no? Con esas flores. Son 12 flores que él descubre y que luego también se le da a cada flor, a cada uno de esos 12 sanadores, se le da un signo zodiacal que se corresponde con la flor. Ejemplo, el floral 18, Impatiens, es el floral de Aries, por ejemplo. Corresponde a Aries. Gentian, que es la violeta genciana, Tauro. Ceratostigma, Géminis. Ahí estamos viendo los 12 sanadores. Después vamos a ver de qué hablan esas flores. Clematis, Cáncer. Verbein, la verbena, Leo. Centauri, Virgo. Escleranthus, Libra. Chicory o Achicoria, Escorpio, Agrimonia, Sagitario. Mimulus, Capricornio. Violeta de agua o Water Violet, Acuario. Y Rock Rose o agua de roca para Piscis. Esos son los 12 sanadores. ¿Por qué se llaman así? Porque son las primeras 12 flores con las que Bach empezó a trabajar. Vamos a decir que eran los colores primarios, ¿no? O sea, las primeras 12 flores con las que Bach trabajó. Y ahí empezó a descubrir las demás. Pero esas fueron las 12 primeras. Bueno, seguimos. Estábamos en Cherry Plum. El cerezo. Después tenemos Mimulus, que es la que vimos recién. Mimulus, que correspondía a Capricornio, si no me equivoco. Sí, a Capricornio. Es el mímulo. Es el miedo a lo conocido, miedo a los accidentes, miedo a hablar en público, miedo a todo lo que es conocido. No es como Aspen. Aspen es el miedo a lo que no vemos, a los fantasmas, etc. Con Mimulus no. Mimulus es el miedo a lo que sí conozco. A salir a la calle, a que te roben, a un accidente, a hablar en público, a todo lo que es lo conocido. También se da cuando la persona tiene miedos anticipatorios.
Niños tímidos que no quieren dormir solos también, porque es el miedo a quedarse solo, es también una sensación que el niño conoce. Entonces Mimulus trata todo lo que es el tema de lo conocido, los miedos conocidos. Red Chestnut, que es el castaño rojo, creo que también le dicen el castaño de la India, y es angustia por los demás o miedo por los demás, pero a una forma excesiva, de tal grado que yo me olvido de mí mismo, por estar pendiente a que, no sé, tengo miedo de que le pase algo a mi pareja, o a mi familiar, o a mi amigo. Entonces estoy con esa angustia anticipatoria y esa como profecía no cumplida, pero que es algo que me hace olvidar hasta de mí mismo. O sea, yo estoy totalmente preocupado y angustiado y con miedo excesivo, pero con la otra persona. Entonces trata lo que son las angustias anticipatorias. Se da mucho también cuando hay madres primerizas, también se da. En el complejo de Edipo, en el complejo de Electra también. Pero bueno, básicamente el floral, que es el floral 25, no sé si lo dije, es justamente para ese miedo excesivo por los demás. Rock Rose o la rosa de la roca, que es el floral de Piscis. Es el terror pánico, o sea, ya no es un miedo a lo conocido como Mimulus. Ya es una cosa que te paraliza, ya es una cosa, un terror pánico. Gestiona los miedos y traumas del pasado, son, o sea, los shocks que quedan por traumas del pasado también, pero es como un Mimulus, pero a la máxima potencia. O sea, es un terror, ya es una cosa, porque con Mimulus, aunque tengas miedo de salir a la calle, por ejemplo, y porque tengas miedo de tener un accidente o lo que sea, igual vas, igual te podés mover. O sea, no es un terror pánico. Ya acá en Rock Rose sí, ya es una cosa que te paraliza, no podés salir. Que es se le dice Rock Rose, que es Rosa de la Roca, pero la traducción a español sería Eliántemo, perdón. Entonces, y es el floral 26. Entonces ahí vimos los florales del grupo de los miedos. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, que es el grupo de la incertidumbre. Empezamos con el floral 5, Ceratostigma, que es el floral de Géminis. Esperen un poquito, sí, es el floral de Géminis. Yo cuando hice las cartas de Bach caseras, les puse el nombre y les puse el signo al que corresponde. En este caso, Cerato es el floral de Géminis. Es para la persona que duda de sí mismo, ¿no? O sea, pertenece al grupo de la incertidumbre. Siempre están preguntando a los demás, che, ¿y qué te parece si estará bien esto que digo? O sea, siempre hay una duda, no hay una convicción firme, ¿no? Son personas influenciables, con mucha falta de decisión, imitan a otros también porque hay un estado de no encontrar la propia esencia personal, entonces tienen que imitar a otra persona. Y es un floral que corresponde a Géminis, pero es esa persona que duda, ¿no? Esa persona que dice, bueno, tengo que hacer un examen, por ejemplo, y escribe la respuesta y después dice no, y la borra y resulta que la primera respuesta estaba bien. Entonces, todo eso lo gestiona Ceratostigma. 12, Gentian, que es la violeta genciana, el floral de Tauro. Esperen que me voy a fijar, pero sí, es el floral que corresponde a Tauro. Clematis, Cleranthus. Sí, acá está. El floral número 12. Se da cuando la persona está en un estado de desánimo y pesimismo. Por ejemplo, son personas que ya tiraron la toalla, que ya no... ya están como con ese bajón.
personas negativas, alguien convaleciente también, una persona que recién se está recuperando de una operación, ese tipo de personas, ¿sí? No es como Gorse. Ahora vamos a ver Gorse, que es la retama, que es el floral 13, que es el que le sigue. Pero acá en Gentian es como un paso antes de Gorse, ¿no? Es un paso antes. Es como, bueno, hay un desánimo, un pesimismo, un bajón. Está. En Gorse, que es el floral 13, ya es una pérdida de esperanza. Por ejemplo, una persona que está muy enferma, la persona está resignada, cuando cuesta mucho volver a empezar, personas que han sufrido pérdidas también se da mucho en esa situación. Digamos que Gorse o la retama, que es lo que vendría a ser la flor en castellano, sería un estado Gentian, pero mucho más profundo, mucho más oscuro, mucho más... yo le diría que es un estado mucho más angustioso, ya no hay esperanza de nada en Gorse. Después tenemos Horbin, que es el floral 17, que es para personas que tienen como fatiga mental, ¿no? Es un cansancio en general que tiene la persona, ¿no? Entonces siempre está como un estado de falta de energía, de pereza. Corresponde también al grupo de la incertidumbre, por supuesto, floral 17. Más que nada es para la parte de la fatiga mental, pero que repercute también en el cuerpo físico. Escleranthus, el floral de Libra, el floral 28, corresponde a la indecisión. Pero ¿qué pasa? Es una indecisión que trae inestabilidad y bloqueos a la persona. Por ejemplo, personas con falta de equilibrio, bipolaridad, menopausia, dislexia, vértigos, mareos. Pero siempre es la persona que al enfrentarse a una decisión, ¿no? Y estar entre dos caminos, se queda paralizada, no sabe qué hacer, ¿no? Por eso se le dice que es el floral de Libra. Ese es el floral 28. Y terminamos con el floral 36, que es Wild Oat o avena silvestre. Es para la persona, es un floral que es como un catalizador vocacional. Porque es para cuando la persona no sabe qué hacer de la vida. No sabe si ser albañil, pintor, maestro, profesor. O sea, no hay una orientación. Entonces es para la persona que está en un estado de insatisfacción y dudas del camino a seguir en la vida. Personas que no tienen una vocación clara, se dan las crisis de los 40 o de los 50, personas con problemas existenciales o la famosa frase ¿qué hago con mi vida? O ¿qué voy a hacer de mi vida? Bueno, ahí se da el floral 36, que es la avena silvestre o Wild Oat. Y ahí terminamos con el grupo de la incertidumbre. Vamos ahora al tercer grupo, que es el grupo de la falta de interés o el desinterés. Empezamos con el floral 7, que es Chestnut Bud o brote de castaño. Es el floral para cuando la persona no aprende de sus errores. O sea, vuelve a hacer lo mismo una y otra vez y una y otra vez y la persona no aprende de los errores pasados. Básicamente gestiona eso, ¿no? O sea, es ese desinterés que la persona vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a equivocar y no le importa. Entonces ahí se da ese floral. Clematis, el floral de Cáncer, supuestamente, corresponde a uno de los 12 sanadores. Es para las personas que siempre están como en un mundo de ensueño, ¿no? Como que viven, esa persona que uno ve y dice, ay, pero esta persona parece que vive en otro mundo, parece que no, como que está en otra, no vive acá en el planeta Tierra, está en otra galaxia. Bueno, se da para cuando la persona, por ejemplo, no tiene buena memoria, es indiferente, tiene problemas escolares, son muy fantasiosas, se da mucho en la adolescencia también. Y básicamente es eso, ¿no? Esas personas con esa... un estado muy pisciano a veces. Sin embargo, es el floral de Cáncer. Pero es para las personas que están como ese estado de ensueño y que son personas como que viven en una nube. Honeysuckle, el floral 16, que es la madreselva.
el floral de la añoranza, las personas que viven atadas al pasado. Por ejemplo, personas que viven ancladas al pasado, su felicidad máxima fue en el pasado. O sea que acá se aplica la famosa frase, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es como el 6 de copas, o sea, es esa situación pasada que yo fui feliz y bueno, yo quiero vivir allá en el pasado y no puedo. Entonces me genera un desinterés en el presente. Están sumergidos en gran nostalgia, etc. Ese es el floral 16. Honeysuckle o madre selva. Después tenemos el floral 21, que es la mostaza o mustard en inglés. La persona que está en estado de tristeza y melancolía. Personas depresivas, personas que tienen falta de líbido también. Hay como un vacío interior y una falta de motivación y no se sabe por qué. Entonces ahí se da mostaza. 23, el olivo. Olive, 23. La persona está en un agotamiento extremo y falta de energía. O sea, ya es como un estado Horvin, pero peor. La persona está en un agotamiento total y no tiene energía para nada. Ejemplo, periodos de mucha tensión. 35, White Chestnut o el castaño blanco. Ese es el floral del hámster en la rueda, es el floral de la persona tiene los mismos pensamientos recurrentes una y otra vez, son esos pensamientos tóxicos, diálogos internos, pensamientos persistentes, por ejemplo, personas con pensamientos y comportamientos obsesivos y también personas que sufren de insomnio. Ese es el floral 35. El 37, Wild Rose o rosa silvestre. Resignación y apatía. La persona que está en un estado de que no quiere saber nada con la vida, está resignado, está apático, no le interesa lo que le estás diciendo. Por ejemplo, personas que no intentan cambiar sus circunstancias porque no les importa, todo les da igual, no se levantan, se quedan sentados mirando la tele. Personas que también tienen problemas sexuales y les da igual, no les importa ni cambiar, ni mejorar, ni nada. Ese es el floral 37. Y ahí terminamos con el grupo número 3 de la falta de interés. Luego sigue el número 4, que es el grupo de la soledad. Empezamos con el floral 14, Heather. Las personas que solo se centran en sí mismos. O sea, vos te encontrás con esa persona, no sé, en la calle o en algún lugar, la ves a esa persona y empiezan a conversar. Y la persona lo único que te dice es, no, porque a mí no sabés lo que me pasó. Y porque yo tal cosa. Y a mí tal otra. Y porque yo, o sea, siempre está centrada en sí misma la persona. Ejemplo, personas que demandan mucha atención constantemente, hay carencia de afecto por parte de los padres, porque eso se da también desde la infancia, ¿no? Entonces ahí se da Heather. O sea que es un floral que es muy ideal para niños. Se escribe H-E-A-T-H-E-R. Ese es así es como se escribe en inglés. Es el floral 14. Bueno, después tenemos Impatience, que es el floral 18, que es el que vimos que corresponde a Aries. Es la falta de paciencia. La persona que, o sea, deja que yo lo hago porque ya ve que vos, no sé, te pusiste a cocinar o te pusiste a lavar los platos y ya la persona ve que no lo haces como ella o que demoras mucho lavando los platos, entonces ya va la persona y dice, no, deja que yo lo hago. Bueno, quieren todo para ayer, se irritan con los que son más lentos, prefieren trabajar solos, son personas que a veces les da como ataques de ansiedad. Se da también en el tema de las personas que sufren tartamudez, porque entran como un estado de bronca y de impaciencia, pero consigo mismos. Después tenemos Water Violet, que es violeta de agua, que corresponde a Acuario. Una carta que yo le digo que es, una flor que yo le digo que es muy saturnina. Porque por más que ahora, actualmente, Acuario lo rija Urano y todo lo demás, pero antiguamente Acuario estaba regido por Saturno, como Capricornio. Muy bien. ¿Qué pasa con el floral 34, que es Water Violet? La violeta de agua.
es para la persona que es orgullosa, pero no, o sea, hay como un orgullo y un aislamiento, ¿no? Por ejemplo, personas distantes, poco expresivas, que tienen problemas de integración, o sea que estamos hablando de un arquetipo medio ermitaño. Les gusta la soledad, nada empáticos, no suelen ser alegres, o sea, son personas como que ni fu ni fa y se quedan, se aíslan de la manada, no pertenecen a ningún grupo. Como que ningún grupo o ninguna manada son suficientes para esa persona, entonces la persona se aleja. Muy bien, y ahí terminamos con el grupo de la soledad porque son solo 3 flores en el grupo de la soledad. Muy bien. Ahora vamos al grupo número 5, que es el grupo de la hipersensibilidad o la sensibilidad excesiva. Y ahí empezamos con Agrimonia, que es la flor de Sagitario. Son personas muy joviales, son el alma de la fiesta, pero esconden sus problemas atrás de esa máscara de fiesta y de persona jovial y de persona alegre, etcétera, 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 ¿no? Pero es una máscara muy tremenda, ¿no? Porque en realidad la persona mientras más alegre, en este caso, ¿no? Es porque está tapando una situación. Bueno, son personas muy joviales, el alma de la fiesta, no afrontan sus miedos, o sea, lo tapan con esa máscara de fiesta. Dejan siempre los problemas para después. A veces suele pasar que son personas que tienen adicciones, entonces tapan la adicción con la parte de ponerse como los payasos de la fiesta, o de persona que siempre es como muy bicharachera, así muy alegre. Bueno, esconden sus verdaderos problemas detrás de esa máscara de alegría y de que está todo bien. Centauri, el floral que, si no me equivoco, es el floral de Virgo. Sí, es el floral de Virgo. Bueno, a los virginianos nos tocó una flor que no es muy... Porque Centauri es la flor del sometimiento, ¿no? De la sumisión, del sometimiento. Tiene que ver con las personas que son muy dóciles, por ejemplo, son muy dóciles, son muy influenciables, son muy calladas. Son muchas veces las personas bulliadas, ¿no? Que hoy por hoy está muy de moda el tema del bullying. Nunca buscan problemas, al contrario, buscan, el tipo de persona Centauri es como que busca que lo quieran o que la quieran a la persona. Buscan agradar a los demás. Hay un miedo al rechazo bastante importante y hay un estado de sometimiento, o sea, se da mucho en el caso de la mujer o el hombre golpeado, o sea, hay un estado de sometimiento bastante fuerte ahí, ¿no? Justamente por esa, o sea que Centauri en español es Centauria, se llamaría, es esa flor para la persona sometida, el floral 4, número 4. Agrimoni era el floral número 1, Centauri el floral número 4. Luego tenemos Holly, que es... no recuerdo cómo es el nombre en español ahora. El acebo, que es pariente de la yerba mate. Holly es Ilex axifolia y la yerba mate es Ilex paraguayense. Son parientes. Bueno, es el floral de los celos, el floral de la ira, de los celos, de la envidia, de cuando envidia significa duelo, tenemos que acordarnos de eso. De la susceptibilidad también, ¿no? O sea, se da mucho cuando la persona, por ejemplo, tiene miedo al abandono, son personas como agresivas, reprimidas, inseguras. Se da mucho para el tema de las rupturas sentimentales porque la pareja lo dejó por otra, etcétera, ¿no? Pero hay siempre un estado de envidia y de celos. Ahí se da el floral 15, que es Holly. Walnut es el floral 33, que es el nogal. Es el floral de la protección, de la adaptabilidad a los cambios y las influencias, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que una persona se muda a una nueva casa, a un nuevo hogar.
Y bueno, ahí estaría bueno tomar walnut o nogal para adaptarse a ese cambio, ¿no? Son personas que a veces son un poco inflexibles, se da también en los casos de menopausia o cualquier tipo de cambio, ya sea hormonal o cambios de la vida, ejemplo, cambio de trabajo, cambio de casa, etc. Todo lo que implique cambios, ahí está bueno tomar walnut para adaptarse a ese nuevo estado. Es el floral 33. Y ahora llegamos al grupo de las tristezas, el grupo 6. Tenemos crabapple, que es el manzano, que es el floral 10. ¿Qué pasa? Ese floral tiene mucho que ver con los sentimientos de impureza. Entonces es la persona que, por ejemplo, agarra, se levanta y te limpia toda la casa. Y agarra el cepillo de dientes o el cepillito chiquito y limpia entre los azulejos, todo muy meticulosamente porque hay un estado de impureza interna. Entonces, como la persona se siente como sucia por dentro, trata de agarrar y limpiar todo por fuera. Entonces hay un sentimiento de impureza, mental o físico. Por ejemplo, personas que se sienten sucias, con bajo autoestima. Hay una obsesión con el tema de la limpieza y el orden. Y se siente como un estado de impureza y de vergüenza. Ese sería el floral número 10, crabapple. Luego tenemos el floral 11, que es el elm. Se llama elm, que en realidad es el olmo. En castellano, en español, es el olmo. Es la persona que tiene un estrés mental y que somatiza en el cuerpo. Por ejemplo, la persona está tan estresada a nivel mental que repercute en el cuerpo físico. Por ejemplo, personas que no delegan, que son muy así en el trabajo, pero no te delegan nada, quieren hacer todo ellas o todo ellos. Y son personas con muchas responsabilidades que pasan muchas veces a nivel laboral, ¿no? Ese es el floral 11. Luego tenemos Large, que es el floral 19, que es la falta de confianza y la inseguridad, ¿no? Son personas que tienen complejo muchas veces de inferioridad y siempre se están como comparando o las viven comparando con los demás. Entonces es como que hay un complejo de inferioridad por no lograr o no tener o no ser como es la otra persona. Entonces eso genera una falta de confianza en la persona misma. Ese es el floral 19. Luego tenemos el floral 22, que es oak, que es el roble. Es la persona que también un estado de agarrar y somatizar todo por el lado del trabajo. Entonces son personas súper laburadoras, son tenaces, son luchadoras, son workaholics, son adictos al trabajo. Son fuertes, son generosas, nunca se quejan, pueden estar hecho pelotas que igual... o sea, lo más importante en la vida de esa persona es cumplir con su trabajo y más nada. Solo piensan en trabajar y realmente son como los workaholics, son adictos al trabajo mal. Ese es el floral 22. El 24, pine o pino. Bueno, acá en Pine entramos, el floral 24, entramos en la parte de la culpa. No, hay un estado como de culpa, de falta de merecimiento. Y si me va mal en la vida, seguro que me lo merezco por algo. Por ejemplo, personas que se culpan a sí mismos, se sienten indignos. Niños que se sienten culpables de la separación de los padres, por ejemplo, eso también. Luego tenemos el floral 29, estrella de Belén o Star of Bethlehem en inglés, o leche de gallina o lechiguana, se le dice también en español o en castellano. Bueno, esa flor, que es una flor blanca divina, que es como una estrella, regula todo lo que son las secuelas de los traumas del pasado, ¿sí? Cualquier tipo de trauma, cualquiera. Pero ¿qué pasa? Con el floral 29 atiende esas secuelas, ¿tá? De ese trauma pasado, cualquier tipo de trauma. 39, Sweet Chestnut. Perdón, 30, Sweet Chestnut.
Es el castaño dulce sería en español. Pero yo no sé si no es este el castaño de la India, no recuerdo bien. Bueno, angustia y desesperación extremo. O sea, la persona está en estado mal. Es una angustia, una desesperación extrema y no ven la salida. O sea, la persona ya no es un estado gorso o un estado gentian. Ya es un estado que la persona está en el pozo y no ve cómo salir. 38. Willow, sauce. Son esas personas que están en un estado de amargura y rencor con la vida. O sea, piensan que la vida les jugó una mala pasada. Como que todo... Cuando la persona nació, no sé, hubo toda una configuración planetaria para que la persona le fuera mal en la vida. Bueno, entonces, personas que piensan que la vida les jugó chueco, personas con rencor, personas insatisfechas, personas con victimismo también, como que hay una tendencia a siempre estar victimizándose, ahí se da sauce, el floral 38. Muy bien. Y ahora pasamos al último grupo, que es el grupo número 7, el grupo por la preocupación excesiva por los demás. El primer floral es el floral 3, que es bitch, que es el haya en español. Es la persona que está con la crítica constante en la boca. O sea, la persona es crítica, es arrogante, es intolerante, siempre está criticando a los demás. Ay, porque viste el vecino lo que se hizo, y viste el auto que compró, o viste esto. O sea, siempre está en un estado de crítica. Son personas que viven criticando, personas que solo ven los errores en los demás, intolerantes, despectivos y hasta racistas. Ahí le da bitch a la persona. El floral 8 es Chicory o Achicoria, el floral de Escorpio. Bueno, son personas posesivas. ¿Por qué? Porque el estado Chicory es un estado de manipulación muy salado. Porque es cuando, por ejemplo, es cuando la persona te dice, bueno, anda tranquilo, que yo me quedo acá solito. Ese es un estado Chicory, ¿no? O sea, es como... yo me imagino cuando uno era chico y que la mamá o el papá decía, no, bueno, anda que no va a pasar nada, yo me quedo acá sola, vos andá a jugar nomás. O sea, te hace sentir culpable para que te quedes. Es un estado de manipulación embromado, ¿no? Y es posesiva la persona. Tratan de dominar y controlar, hay una manipulación y un chantaje. Esa es la palabra clave para Chicory, chantaje. Y un miedo a quedarse sola o solo, ¿no? El floral 8. Luego tenemos el floral 27, Rock Water, que es el agua de roca, no es como tal una planta, es un destilado, agua de manantial. Es para la persona que siempre está, es como inflexible consigo misma, o sea, se exige al 1000 la persona, pero porque quiere ser tomado como ejemplo, ¿tá? O sea, son súper represivos consigo mismos, son súper derechos, son súper... se autoexigen un montón, pero porque quieren ser tomados como ejemplo, ¿no? Son personas muy exigentes consigo mismas, muy dogmáticos, se autocastigan y viven reprimidos porque no pueden tener el mínimo error. Ahí entonces uno le da el floral 27, que es Rock Water. Luego tenemos Verbena, que es el floral 31, que es el floral de Leo. Verbein. Gestiona el exceso de entusiasmo, ¿no? Son personas impulsivas, fanáticas, con fuertes ideales religiosos. Son personas hiperactivas, impacientes. Se da mucho en adolescentes también, ¿no? Pero son esas personas que quieren que pienses como ellas y no hay de otra. Luego tenemos Vine, que es el floral 32, que es la viña, vendría a ser. Dominio e inflexibilidad. Son personas que no tienen en cuenta la opinión de los demás. Su verdad es la única verdad. Lo que dice la persona es su verdad y no hay de otra, ¿no? Muchas veces son fríos, son estrictos, son dictadores también.
Entonces, bueno, y se da en este tipo de casos, ¿no? Cuando la persona quiere que la verdad de ellos es la única real. O sea, hay un estado Hitler, vamos a decir, ¿no? Muy bien, y ahí terminamos con el grupo número 7, que es la preocupación excesiva por los demás. Muy bien, así que bueno, ha sido un placer. Espero que te haya gustado el video, Claudia Esther, que fue a pedido tuyo. Y bueno, les mando un abrazo grande a todos.